Amén, qué bueno, qué bendición, hermanos. Como siempre, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes. Es una alegría ver a los hermanos en Cristo, a nuestra familia, ¿verdad? Espiritual. Amén. Y como siempre le damos gracias a Dios por su vida, por ese esfuerzo que hacen aquí, hermanos, por estar aquí. Y como siempre he dicho, ¿verdad? Que el tiempo que estamos aquí o este momento, ¿verdad? Que no es un tiempo perdido, sino que es de mucha bendición para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén, amén. Bueno, no los escuché, hermanos. Yo sé que vienen cansados, ¿verdad? O un poquito. Amén, amén. Pero bueno, hermanos, pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Yo sé que, como dicen, que estamos a mitad de semana, ¿verdad? Y pues también nos cansamos, pero vamos a estar hablando de un tema, ¿verdad? Que me pareció muy interesante, ¿verdad? Es una enseñanza para nuestra vida y, ¿verdad? Yo sé que siempre hemos hablado de los grandes personajes de aquí que están aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Que hemos hablado muchas veces de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Josué, también de David o de Elías, ¿verdad? Y que ellos siempre nos dan una buena enseñanza para nuestra vida, porque son modelos a seguir, amén. Pero hoy vamos a hablar de un personaje que su nombre significa Hijo del Padre. ¿Saben quién es? ¿Sí o no? No, bueno, para eso estamos aquí, mis hermanos, ¿verdad? Para aprender y vamos a aprender de él y vamos a ver cómo podemos aplicar de la vida de este personaje a nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 27, 15 al 17. Mateo 27, 15 al 17. Y cuando lo tengan, me confirman con un amén, hermanos. Mateo 27, 15 al 17. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Son rápidos para desenvainar la espada. Y eso es bueno. Bueno, la palabra del Señor nos dice: ahora bien, en el día de la fiesta, ¿cuál fiesta? Era la Pascua. Acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y todo esto estaba pasando en la fiesta de la Pascua. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros el resto de la semana, por habernos cuidado, por habernos traído con bien, Señor, por darnos fuerza para seguir adelante día con día, para hacer nuestras labores cotidianas, el trabajo, el trabajo en el hogar, Padre Santo. También te pedimos, Padre Santo, que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, porque yo solamente soy un siervo inútil, Padre Santo. Solamente voy a transmitir lo que yo aprendí de tu palabra, así como Felipe le dijo al eunuco cuando estaba leyendo Isaías, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y yo también voy a tratar de hablar lo que yo entendí de tu palabra. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y también te pido por todos mis hermanos, como siempre, que hacen ese esfuerzo por estar aquí aprendiendo de tu palabra, que quieren ser llenos de tu palabra, quieren crecer, Padre Santo, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, te alabo y te glorifico. Amén y amén. Entonces, ¿verdad? Como les dije, este tema le vamos a poner Jesús o Barrabás. Amén. Y más que nada vamos a estar hablando de la biografía de Barrabás, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que se quedara grabado su nombre? Y es por algo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a aprender algo acerca de la vida de este personaje. Y debemos de recordar que todo lo que está aquí escrito en la Biblia, todo lo que se quedó plasmado, no está de más. Tiene un significado, e incluso los nombres que están aquí tienen un significado para nosotros aprender. Y más que nada para llevarnos al conocimiento de la palabra del Señor, o en este caso aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Porque también todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, como dice, eran sombras de lo que tendría que venir a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo sombras del Antiguo Testamento? Recuerden, ¿verdad?, que para el perdón de los pecados o para cubrir los pecados desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo se hacían sacrificios. Y eso es lo que hizo
Lo que hizo Dios cuando pecó Adán y Eva, dice que le dio túnicas de pieles. ¿Y de dónde creen que salieron esas túnicas de pieles? ¿Verdad? De unos corderitos, porque Génesis 3:21 nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, pero cuando vino Cristo, ahora Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto para la redención o para el perdón de nuestros pecados, amén. Pero fíjense que hay un dato curioso, no me voy a meter mucho, pero bueno, te tenía que hablar. Fíjense que el nombre de Barrabás, así como dijimos, ¿verdad? Y como dije al principio, que significa hijo del padre, porque Bar en arameo es hijo, y Abba, ¿qué significa? Papá, ¿verdad? O padre, porque recordemos también que en hebreo Ben es hijo, ¿verdad? Porque hay unos que se llaman Ben Abraham, ¿verdad? Hijo de Abraham, pero aquí este nombre está en arameo. Entonces aquí lo que nos quiere decir que Barrabás significa hijo del padre, e incluso otras traducciones dice que se llamaba Jesús Barrabás. No sé si el hermano, no nos sirve el proyector, pero había traído unas fotos, ¿verdad? Donde varias traducciones hablan, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, dice, y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el que llaman Mesías? La Biblia de la palabra dice, viendo reunido el pueblo, Pilato preguntó, ¿a quién queréis que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman Mesías? También la Biblia de traducción lenguaje actual también dice lo mismo, e incluso la Biblia Kadosh israelita mesiánica dice, así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Bar Abba o Yeshua llamado el Mesías? O sea, como les dije, ¿verdad? Que Barrabás también se cree que su nombre original era Jesús Barrabás. Pero fíjense que aquí vemos que estaban dos hombres para ser juzgados con el mismo nombre. Y también saben lo que representaba. Simbólicamente representaba, Jesús y Barrabás representaban a los dos machos cabríos que se ofrecían en el día de expiación. Por eso dije simbólicamente, de verdad. No me voy a meter mucho aquí, pero ya eso le tocará a ustedes investigar. Aunque el Señor Jesucristo también representa a los dos machos cabríos para el Señor, porque recordemos que a un macho cabrío se le ponía o se le imputaban los pecados del pueblo, y eso es lo que también al Señor se le imputó, ¿verdad? Los pecados de la nación. Y también dice que tenían que sacar a ese macho cabrío fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y es lo que vemos que hicieron con el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, que salió fuera, ¿verdad? Y también dicen que a ese macho cabrío lo golpeaban, lo escupían hasta que le arrancaban incluso el pelo o la barba. Y eso también lo dice Isaías 56, Isaías 53:4, Lucas 22, 63 a 75, que es todo lo que hicieron con el Señor. Y lo que quiero decir, ¿verdad? Que simbólicamente Él también ya se puede decir que cumple esos requisitos que ya el pastor nos ha dicho, ¿verdad? Del día de la expiación, ¿verdad? Que es el día del perdón. Pero también nosotros, cuando nosotros, ¿verdad? Pecamos o fallamos, ya que el Señor hizo el sacrificio perfecto, pues nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Verdad? Simplemente arrepentirnos de lo que hemos hecho y el Señor nos perdona. Porque recordemos que pues el pueblo judío, ¿verdad? Antes y hasta ahora, ellos muchas veces esperan hasta ese día para ponerse a cuentas con el Señor. Pero ya vemos que ya estando el Señor Jesucristo aquí, ya nosotros, ¿verdad? Simplemente pedir perdón, ponernos a cuentas con el Señor y Él nos perdona en ese momento. Amén. Y aquí vemos una verdad tan asombrosa que nos está diciendo la palabra, que nuestro Señor Jesucristo haya tenido que morir, ¿verdad? En el lugar de un criminal, como lo fue Barrabás, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que el ser humano siempre escoge el mal, siempre escoge, ¿verdad?, lo malo, y siempre rechaza la luz y escoge las tinieblas. Y aquí no era la excepción, ¿verdad? Ya sea que por enojo, por envidia, por rechazo, el hombre escogió a un criminal en vez de escoger a un hombre justo e inocente, que era nuestro Señor Jesucristo.
Pero aún así sabemos que esto, lo que pasó de cuando estaba Jesús y Barrabás, era parte de la profecía de Isaías 53, ¿verdad? Que el Señor tenía que morir por el perdón de los pecados. Pero vamos a ver por qué Barrabás fue una elección equivocada, o sea, por qué el pueblo escogió a Barrabás, ¿verdad? Vamos a ver quién era Barrabás. Pero fíjense que las Escrituras nos dice que Barrabás era un hombre sedicioso. Y en otras palabras, dice que era un hombre que se rebelaba en contra del gobierno romano. Para muchos a lo mejor era un héroe nacional Barrabás. Incluso a Barrabás lo tenían como un Mesías también, porque el pueblo judío estaba esperando a un Mesías guerrillero que los liberara de la opresión de Roma. Pero antes también de continuar, también nosotros debemos de ser sabios, debemos de investigar, ¿verdad? Porque hoy en día hay un video que está circulando por las redes que anda diciendo que ya están coronando a un rabino como Mesías o como ya lo tienen como rey o como ungido. Pero ese video ya salió que nada que ver. O sea, es algo que están haciendo los judíos, pero nada que ver con lo que vemos, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? Que vemos, así como Barrabás, que lo tenían tal vez como un Mesías, ¿verdad? Como un ungido. Hoy en día también vemos que cualquiera que se levanta lo hacen, pero ese video yo estuve investigando y nada que ver lo que está pasando en ese video. O sea, incluso los subtítulos que tiene, un hermano que dice que tiene a sus conocidos en Israel, dice, no, que leyeron los subtítulos y dice, no, nada que ver, los subtítulos no quiere decir lo que ellos están diciendo. Pero bueno, eso es parte de nosotros que nos toca, ¿verdad?, investigar. Pero aquí vemos que a Barrabás lo tenían como a un Mesías, ¿verdad? Porque quería liberar al pueblo de Israel a su manera, pero lo quería liberar de Roma. Y bueno, continuamos, ¿verdad? Imagínense, quizás Barrabás era un hombre fuerte, alto, muy inteligente, tal vez tenía palabra de convencimiento. Y yo menciono esto porque muchas veces ese es el prototipo que tiene la gente de sus héroes, ¿verdad? Como hoy en día vemos ¿quiénes son los superhéroes? Como Batman, Superman, ¿verdad? El Capitán América, son personas fuertes, altas, ¿verdad? Es lo que vemos. Y tal vez Barrabás así era, tal vez, no sé. Pero vemos que aún así el pueblo de Israel escogió a su primer héroe o rey. ¿Quién fue? Era Saúl. Porque la palabra del Señor en 1 Samuel 9:2 nos dice que Saúl era una persona alta, fuerte y hasta guapo, ¿verdad? Hermoso. Y es lo que vemos, ¿verdad? Que así son los héroes para la gente. Amén. Pero vemos que Barrabás era un líder, ¿verdad? Él sabía lo que quería y no le importaba hacer lo que fuera para lograrlo. Y aquí fíjense que Marcos nos dice que estaba preso con uno de sus compañeros suyos. Marcos 5:7 nos dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Vemos que, ¿verdad? Que este Barrabás, ¿verdad? Era una persona, ¿verdad? Que hacía revueltas. Y también Barrabás era conocido por todo el pueblo de Israel, porque Mateo 27:16 nos dice que él era famoso, dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y aquí vemos, ¿verdad? Barrabás tal vez era una persona que muchos lo querían, pero tal vez también muchos lo odiaban, ¿verdad? Por la forma que él era. Y fíjense que también incluso las fuerzas de Roma, los soldados han de haber hasta trabajado doble turno con tal de atraparlo. Amén. Y es lo que vimos, ¿verdad? Como esta persecución que hubo apenas antier, no sé cuándo, ¿verdad? Que anduvo la policía con ¿cómo se llama? Que alguien que se robó una ambulancia, ¿no? Y vimos que todo el rato estuvo, como no sé cuántas horas estuvo. Pero a lo mejor así vemos que las autoridades romanas estuvieron trabajando, ¿verdad? Hasta tiempo extra con tal de agarrar a este Barrabás. Pero Barrabás en sí él era un guerrillero, él iba en contra de la ley. Y si lo vemos hoy en día, Barrabás era como el subcomandante Marcos o como el Che Guevara. Eran personas que querían liberar a su pueblo a su manera, aunque fueran en contra de la ley, ¿verdad? Y también lo cierto que sea como sea, él era un delincuente. O sea, lo que él estaba haciendo prácticamente iba en contra de la ley. Pero también vemos que este Barrabás era una persona que no se podía comparar con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice que Él vino a liberarnos del pecado
y nadie podía lograrlo. Y también vemos que Barrabás era un ladrón. En Juan 18:40 nos dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y vemos si alguien, ¿verdad?, tenía, como dicen, ¿verdad?, asolado a los ricos, pues era este Barrabás, ¿verdad? No sabemos si él robaba para mantener su movimiento, o tal vez este Barrabás le daba a la gente pobre. Tal vez este Barrabás era un estilo como lo que vemos del mentado Robin Hood, ¿no?, que dicen que él le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? No sabemos en sí por qué él lo hacía, pero tal vez era para mantener su movimiento de liberación. Y fíjense, si Barrabás estuviera en los tiempos de hoy, pues su foto estuviera en todo Israel, ¿verdad? Que fuera el más buscado, ¿verdad? Como vemos hoy en día que cuando hay algún delincuente, ¿verdad?, lo buscan por todos los medios, ¿verdad? Y a lo mejor hasta, como dicen, el FBI, la Interpol y todos se hubieran juntado para dar con él, le hubieran puesto precio a su cabeza. Pero también fíjense que Barrabás era un asesino. Ya dijimos, ¿verdad?, que él hacía todo lo que sea para lograr lo que quería, pero una de tantas de andar como dicen, ¿verdad?, de malandrín, pues cometió un error, ¿verdad? Porque en Marcos 15:7 nos dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y fíjense que Barrabás, ¿verdad?, a lo mejor cuando lo agarraron, pudo haber dicho, no, pues yo no fui, ¿verdad? O es un error. Pero aquí hay muchas evidencias que nos dicen que Barrabás era un asesino. E incluso Pedro, en Hechos 3:14, él le dice a los judíos, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y fíjese que el día que agarraron a Barrabás tal vez fue un día muy bueno, ¿verdad?, para las autoridades. A lo mejor, ¿verdad?, como a lo mejor muchos se alegraron, ¿verdad? Otros a lo mejor se pusieron tristes, pero ya Barrabás estaba preso y él estaba esperando su sentencia de muerte. Tal vez, ¿verdad?, unos estaban ya llorando y otros se alegraban. Y a lo mejor muchos, ¿verdad?, pensaron en su rescate. Pero la verdad que Barrabás era un dolor de cabeza para los romanos. Y fíjense que el simple hecho de comparar lo que estaba pasando, ¿verdad?, ante Pilato, a Barrabás y a Jesús, pues la verdad era algo ofensivo y prácticamente, como dicen, era hasta una blasfemia, ¿verdad?, comparar a un asesino con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, con el Santo de Israel. Porque fíjense que Barrabás quitaba la vida y Jesús vino a dar la vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y vemos cómo este juicio prácticamente fue una burla porque vamos a ver las diferencias que había entre Barrabás y el Señor Jesucristo. Porque dice que Barrabás quitaba la vida y Jesús es dador de la vida. Barrabás le quitaba a los demás, al pueblo, y Jesús daba lo que tenía a los demás. Barrabás era muy famoso por todo lo que hacía, por sus males, pero Jesús era famoso por todo el bien que hacía a la comunidad. Barrabás quería libertar a los suyos de los romanos y Jesús quería libertar al pueblo, pero del pecado. Barrabás quedó preso por su pecado, por ese error de haber asesinado, y Jesús quedó preso por el pecado de nosotros o el pecado de la humanidad. Barrabás vemos que él quería ser un salvador político y Jesús es nuestro salvador espiritual. Amén. Pero una de las cosas que vemos, ¿verdad?, hoy en día, que ¿quién fue el que eligió esto de querer escoger a Barrabás? En Lucas 23, 13 al 21 nos dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno muerte ha hecho este hombre. O sea, hablando del Señor Jesucristo. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y aquí vemos, ¿verdad?, que
que como dice, ¿verdad? Había una multitud, entre esos había sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, había ancianos, e incluso los escribas también estaban ahí pidiendo que crucificaran al Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo eso fue de mala intención, tal vez fue por enojo, envidia o traición. Pero fíjense que lo más irónico, ¿verdad?, es de que el sumo sacerdote, el que debía de hacer respetar la ley, él estaba de acuerdo con que mataran al Señor Jesucristo o que lo crucificaran, porque en Mateo 26:57 nos dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y aquí una vez, como digo, ¿verdad?, el sumo sacerdote era el encargado de tener esa, ¿cómo se dice?, esa relación o era un mediador entre Dios y el hombre, y era el responsable de hacer cumplir la ley. Y la pregunta era, ¿él estaba defendiendo al Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Porque él estaba junto con la multitud gritando que lo crucificaran, que lo crucificaran. Y aquí vemos, ¿verdad?, prácticamente una persona religiosa, así como los que son del Islam, que ellos no les importa que alguien muera por su religión. Y fíjense que a pesar de que el sumo sacerdote sabía los mandamientos, y uno de los mandamientos que dice, no matarás, pero él estaba de acuerdo. Así es que vemos, ¿verdad?, que incluso eso el sumo sacerdote Caifás estaba de acuerdo. Pero también dice que estaban los principales sacerdotes, ¿verdad? Otros que los que aparecen son los principales sacerdotes, ¿verdad?, que eran también personas de alto rango, con autoridad, y como dice, ¿verdad?, eran el brazo derecho del sumo sacerdote, pero también estaban de acuerdo con el sumo sacerdote, con el pueblo, de que mataran al Señor Jesucristo. Y también dice que los ancianos estaban ahí, pero los ancianos prácticamente eran jefes de familia, ¿verdad? Como se puede decir también como una iglesia, que están los ancianos, los que tienen sabiduría, entendimiento, discernimiento, ¿verdad? Hombres con experiencia y madurez en las cosas del Señor. Y muchas veces esas personas eran escuchadas por el pueblo también o por el vecindario. Pero ¿qué es lo que pasó? También se pusieron de acuerdo y prácticamente también ellos actuaron como un criminal, ¿verdad? Y al parecer, como dice en Mateo 27:20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo ellos estuvieron haciendo estas cosas con alevosía y ventaja. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que todo eso fue, como dicen, un chisme, todo fue inventado. Y algo también que nos enseña aquí, ¿verdad?, porque murió un justo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que Él no debería de morir. Pero algo que debemos también de ver, de que así como se hizo, si es que lo vemos, lo digo de esta manera, se hizo, o sea, un chisme, ¿verdad?, una mentira, también hoy en día, hermanos, muchas veces hay malos entendidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces alguien puede decir ciertas cosas de nosotros o de usted, ¿verdad? Pero como muchas veces no lo investigamos, ¿qué es lo que pasa? Uno se la cree y ya hasta se hace un problema. Por eso, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen algo que pueda ser cierto o no, pues lo mejor que puede hacer uno es hablar con la persona. O tratar, ¿verdad?, de que cualquier cosa que esté haciendo mal, o si yo estoy haciendo mal, o si alguien está haciendo mal, hablar y se puede decir llamar la atención. Pero muchas veces, así como esto se hizo, ¿verdad?, fue un invento todo esto, muchas veces así puede actuar la gente, inventar cosas, y a últimas el que queda mal es de la persona que están hablando. Amén. Pero también por último dice que estaban los escribas, y los escribas ya sabemos que eran las personas, como dice ahí, los doctores de la ley. Los escribas eran las personas que escribían la palabra de Dios, los que respetaban punto por punto, ¿verdad? E incluso se dice, ¿verdad?, que ellos, hasta para cuando escribían el nombre del Señor, ¿verdad?, ellos se tenían que lavar las manos, porque tenían tanto, ¿verdad?, como dicen, tanto reverencia, que pues prácticamente, ¿verdad?, ellos sabían toda la palabra del Señor. Pero fíjense que ellos estaban también de acuerdo
con el sumo sacerdote y con el pueblo de que crucificaran al Señor Jesucristo. Ellos, los escribas, eran los intérpretes de la ley. Ellos, como dicen, ellos se sabían la ley al derecho y al revés. Se sabían la palabra de Dios, todos los libros, ¿verdad?, de lo que era el Antiguo Testamento, ellos se lo sabían. Y en otras palabras, ellos también eran expertos en los asuntos religiosos, ¿verdad? Ellos, digamos que hoy en día tenían varios doctorados en teología. Ellos hagan de cuenta que si usted hablaba con ellos, prácticamente lo que ellos decían se respetaba. Por eso ellos escribían y también los fariseos, ¿verdad? Respetaban lo que ellos decían, los escribas, ¿verdad? Y si ellos decían que algo estaba mal, pues estaba mal. Pero por eso mismo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino aquí y Él se enfrentó con fariseos, escribas, pues sabemos que esas personas eran personas preparadísimas, o sea, no debemos de pensar que cuando vino el Señor Jesucristo, tal vez la gente de sus tiempos no tenía conocimiento, no, todos los que estaban ahí eran maestros, doctores de la ley, así como cuando Jesucristo estaba con Nicodemo, ¿verdad? Que vemos que estaba un maestro terrenal, pero pues también estaba contra un maestro espiritual. Pero bueno, a lo que vemos, ¿verdad? Que ellos acusaron al Señor Jesucristo sin ningún remordimiento, ¿verdad? Estaban de acuerdo y ellos, ¿verdad?, de una otra manera, lo que estaban haciendo estaba mal, pero prácticamente estaban condenando a la muerte a un inocente. Y vemos que en aquellos tiempos esos eran los hombres de Dios, los que aplicaban la palabra de Dios. Amén. Pero esta mala elección que hicieron de escoger a Barrabás, ¿a quién fue al que afectó? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? A raíz de esas mentiras afectó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ¿ustedes creen que Jesús merecía lo que Él pasó? No, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él tendría que pagar por algún pecado que haya hecho. No, ¿verdad? Y también si lo vemos, ¿verdad?, que ya sabemos que eso era parte de la profecía, pero ¿por qué, ahora sí, como dicen, tal vez, por qué ellos lo llevaron hasta la cruz? ¿Verdad? ¿Por qué vemos, verdad, que dejaron en libertad a Barrabás? Y vemos también una escena que está pasando ahí, ¿verdad? Vemos que a Jesús lo tienen ahí enfrente, que le llaman, creo, el preatorio o algo así, y vemos que Barrabás estaba en la celda, y a lo mejor Barrabás estaba escuchando al carpintero, ¿verdad?, que estaba haciendo la cruz, ¿verdad?, o la estaba formando o ya preparando, porque debemos de recordar que se cree que la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, esa era la cruz que le pertenecía a Barrabás. Él era el líder tal vez de los dos malhechores que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjese que pues Barrabás, ¿verdad? Yo imagino que él estaba pensando en que pues cuando le llegara su turno, tal vez él tenía pues miedo de ir ¿cómo se llama?, a la cruz, porque sabemos que la cruz, aquí lo han explicado varias veces, ya incluso han compartido videos, que la cruz era una muerte muy cruel, era una muerte muy dolorosa. Ahora sí, como dicen, que ni al peor enemigo a lo mejor se le desea, ¿verdad? Porque pues no era nada de que, como en aquellos tiempos que se hacía la horca, o como vemos hoy en día que como la inyección letal o la silla eléctrica, tal vez todo eso pues pasa, pero en aquellos tiempos ya se ha explicado, ¿va?, todo lo que pasaba, todo cuál era el procedimiento de eso de la crucifixión. Incluso la otra estaba leyendo que también cuando le latigaron al Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque dice que ahí lo hicieron de diferente forma, que le pusieron así como unas navajitas, que ya también se ha explicado que tal vez se le caían pedazos de carne, que hasta incluso se le ha de haber podido ver ciertas partes ¿cómo dice?, se puede decir hasta de los huesos, porque cada que daban un latigazo se le iba un pedazo de carne. Pero bueno, eso es lo que vemos, ¿verdad?, que estaba pasando, que Barrabás tal vez estaba espantado por eso, porque ya sabía, porque era un castigo romano lo que iba a pasar él. Y vemos, ¿verdad?, que tal vez a lo mejor Barrabás estaba escuchando que la gente le gritaba, ¿va?, que querían a Barrabás. Tal vez Barrabás ha de haber dicho, bueno, pues ya llegó el fin, ya la gente me quiere matar. Pero vemos, ¿verdad?, que cuando él llega y lo presentan ante el Señor Jesucristo, pues todos empiezan a gritar, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás.
Y yo me imagino que Barrabás ha de haber dicho, no pensé que me quisieran tanto, ¿verdad? Pero sabemos que no fue así. Sabemos que eso no fue así, que el gobernador dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y la multitud decía, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Barrabás nunca pensó que la multitud iba a abogar por él, ¿verdad? Ya como sabemos que las cadenas fueron quitadas, él fue libre, y a lo mejor, ¿verdad? El Señor Jesucristo ha de haber cruzado miradas con él, ¿verdad? Porque Barrabás se ha de haber puesto bien contentos de haber hecho libre. ¿Y qué más podía haber pasado con Barrabás? Simplemente, ¿verdad? Él se fue, ya no sabemos, no nos dice nada la historia, si él se convirtió o no, ¿verdad? No sabemos a qué fue de su vida, pero una cosa sí es segura, que él donde quiera que ha de haber andado, recordaría que nuestro Señor Jesucristo murió en su lugar. Porque en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y algo aquí que nos enseña Barrabás, de que Dios amó a Barrabás. Aún sabiendo quién era Barrabás, Dios lo amó, porque dio a su hijo. ¿Y saben quién representa a Barrabás? Barrabás nos representa a nosotros. Porque antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, nosotros éramos como Barrabás, ¿verdad? Que no respetábamos la ley, no nos importaba nada, hacíamos cosas que iban en contra de la ley del Señor, ¿verdad? Yo sé que a muchos Dios los ha sacado de ciertos lugares, ¿verdad? Y como dicen, nosotros éramos los que merecíamos esa muerte, ¿verdad? Porque ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos? Que todos estamos destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? Pero vemos el amor del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todos seamos salvos. Por eso Barrabás, vimos, ¿verdad?, cuál fue su biografía, sus cualidades. En pocas palabras, era un hombre pecador, sin temor de Dios. Y es lo que vemos hoy en día allá afuera, ¿verdad? La gente de allá afuera sigue escogiendo, ¿verdad?, el mundo, las tinieblas, ¿verdad? Se comportan como Barrabás. E incluso hay veces que también nosotros andamos así de repente, ¿verdad? Sin temor de Dios. Pero vemos, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, aún así a ese pecador y a ese asesino, Dios le dio la oportunidad. No sabemos si él fue salvo o no, pero una cosa sí, ¿verdad?, de que Cristo murió por él también, por todo el pecador. Pero es tiempo, hermanos, es tiempo ya de pararnos firme, de seguir al Señor, ¿verdad? Si Él dio la vida por nosotros, es tiempo también de nosotros seguir por ese camino. Yo sé que muchas veces la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando. Yo sé que día a día tal vez batallamos en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en el trabajo, aguantamos burlas y todo, pero seamos fieles, hermanos. Veamos, bueno, yo leyendo un poco la historia, eso, o sea, sí me pongo a pensar, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Barrabás fue libre, que él merecía la muerte y que nos identifica a nosotros. Que todo lo que hizo el Señor en ese sacrificio, que fue golpeado, maltratado, ya todos sabemos, escupido, ¿verdad? Le arrancaban la barba y todo. ¿Y para qué, verdad? Para que digamos la humanidad siga igual. Pero como dicen, la salvación es individual, ¿verdad? Para el que la quiera aceptar, la salvación no se hereda. Y yo los animo, hermanos, como siempre, ¿verdad?, de seguir adelante, de ser fieles. Ahorita más que nada debemos de pararnos firme, porque ya se ha dicho y ya hemos visto en las redes sociales, ¿verdad?, de que ya ni para decir que estamos en tiempos peligrosos, porque ya como dice el Señor, ¿verdad?, que Él iba a venir como en los tiempos de Noé, que en los tiempos de Noé andaban haciendo y deshaciendo. Pues hoy en día ya se está pasando todo eso. Yo creo que como en tiempos de Noé, a lo mejor ya se ha de quedar cortito, ¿verdad? Porque incluso también, imagínense, dice la palabra que me parece que en el día del juicio hasta Sodoma y Gomorra
también, ¿verdad? Va a dar ahí su opinión, algo así. Y imagínense cómo era Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero esta generación ya sobrepasó todo eso. Pero entonces, hermano, yo lo que te quiero decir, ¿verdad? De que debes estar agradecido, ¿verdad? Por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él tomó nuestro lugar que merecíamos nosotros. Así, ¿verdad? Como Él murió en la cruz por nosotros, pues también nosotros, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos, ser obedientes. Yo sé que a lo mejor muchas veces cuesta, tal vez, cuesta ser fieles al Señor, pero como se ha dicho, hermanos, muchas veces somos fieles al trabajo, somos fieles a otras cosas. Y algo, ¿verdad? Y aquí no se ha predicado que si está uno en contra de que si tú tienes sus actividades sociales o laborales, nada. Pero muchas veces sí podemos hacer ese esfuerzo por estar en las cosas de Dios. Amén. Hermanos, espero que este mensaje, ¿verdad?, les haya edificado, como siempre, ¿verdad? Yo quería hablar de esta, es como estilo esta biografía. Yo quería hablar de la biografía de Barrabás, porque yo cuando la leí, pues como dice, nos representa a nosotros. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a hacer una oración y ya luego le dejaré el lugar al pastor. Bueno, gracias, Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, en reverencia a nuestro Padre. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en esta hora por esta palabra que aprendimos el día de hoy, Padre Santo, por ese amor que tú tuviste por la humanidad, Señor Jesucristo, que a pesar de que nosotros siendo malos, Señor, tú viniste a morir a la cruz, Padre Santo, por nosotros, Señor, que somos pecadores, Señor, por nosotros que rompemos la ley día a día, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Padre Santo, por lo que hacemos mal, por aquellos que hacemos tropezar, Señor Jesucristo. Porque todo lo que tú hiciste no fue en vano, Señor. Como dice tu palabra, que tú viniste a darnos vida en abundancia, Señor. En esta hora, Señor, te pido aquí por tu pueblo, por tu iglesia, el Shaddai, por toda la iglesia en general, pero en especial por la iglesia del Shaddai, Padre Santo, que tú